a tener una buena condición. Este es el final. Todo terminado. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. Siempre desenmascararé, exhibiré y mostraré la verdadera cara de la corrupción, y tú político eres corrupto. Hola a todos mis suscriptores de todo el Ecuador y el mundo, si yo va a ser visto tan lejos. Les saluda su amigo e informante el señor X con una noticia que ha causado controversia en el Ecuador, y es la destitución de Daniel Sam de la corrupción, señor Miyagi del engaño, Cobra Kai del peculado y maestro Splinter del fraude. Hablamos de Cristian Cruz, quien fue destituido el martes 13 de octubre de 2020. Así es, la asamblea le dijo adiós sensei de la corrupción, y vamos a ver la historia completa de por qué mandaron sacando al corrupto de Cristian Cruz. Yo voy a contar tu historia, bailarín, aún después de que hayas desaparecido. Esta historia inicia el lunes 28 de septiembre de 2019 con la consejera de Participación Social, María Fernanda Rivadeneira, quien solicitó de la legislatura, a través de la Comisión de Fiscalización, la censura y destitución del corrupto Karate Kid criollo de Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rivadeneira, ante la mesa parlamentaria, acusó a Cruz de incumplimiento y arrogación de funciones e insistió en que adulteró documentos para obtener su carnet de discapacidad en el 2009. ¿Y qué pasó? Según la denunciante, el ahora presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se benefició del carnet con reducciones de impuestos e incluso obteniendo puntos de acción afirmativa en el proceso de calificación de candidatos al Consejo. Hoy los ecuatorianos esperan que ustedes, señores asambleístas, actúen con el máximo rigor de la ley para garantizar que nunca más se cometan estos actos de abuso, de incumplimiento de beneficios en prejuicio de la administración y de los recursos públicos por todos los actos de incumplimiento y arrogación de funciones que he justificado en esta comparecencia. En debida y legal forma solicito, en mi calidad de consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la Asamblea Nacional, en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, destituya y censure al señor Cristian Antonio Cruz Larrea del cargo de consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, exhortó Rivadeneira. Mamoncita, mija. La consejera además presentó lo que dijo son certificados de la Fundación Vista para Todos, que según aseguró demuestran que Cruz actuó de manera maliciosa para adulterar el certificado médico con el que obtuvo el carnet de discapacidad. Cruz no habría acudido a los llamados efectuados por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS para validar su calificación. Sostuvo que el trámite para obtener la credencial se habría resuelto en un solo día y que existirían irregularidades en la edad que acreditaba Cruz en esa fecha. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Jorge Obando, director de ANETA, quien también fue convocado por fiscalización, reveló que no se detectó falencias o dificultades visuales en Cristian Cruz cuando aprobó el examen psicosensométrico ni presentó carnet de discapacidad para realizar la prueba previo a la renovación de la licencia de conducir tipo E en agosto de 2016. Otro de los convocados, Diego Benítez de la Fundación Vista para Todos, confesó que Cruz se realizó un examen de optometría con el que no se obtiene el carnet de discapacidad. Además que jamás el funcionario se hizo los lentes con ellos. Según Benítez, lo único que hizo la Fundación Vista para Todos fue emitir a Cruz un certificado de un optómetra para obtener el carnet de discapacidad
discapacidad se necesita de un examen oftalmológico, insistió Diego Benítez. Por otro lado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, quien debía comparecer ante la mesa legislativa, se excusó de asistir, por lo que los comisionados insistieron en que debe acudir al llamado. ¡Apuesta que me vivo! ¡Muy vivo! El Pleno de la Asamblea Nacional, quienes establecen dar paso al juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Karate Kid de la corrupción, Cristian Cruz, que incluía su censura y destitución el domingo 4 de octubre. Así pues, este karateca de la corrupción, que ya era un cadáver político, dio unas declaraciones muy polémicas el lunes 5 de octubre, ya que el ahora expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, advirtió con presentar demandas internacionales si es destituido por la Asamblea Nacional. Cruz se defendió diciendo que acudiría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión de Fiscalización no es juez competente porque no podía ser reestructurada, y que en el primer documento que entregó su interpelante para iniciar el juicio político, el legislador Henry Kromfle no completó las 35 firmas necesarias. A nadie le importa. El Karate Kid criollo del peculado Cristian Cruz dio estas declaraciones un día después de que la Comisión de Fiscalización aprobara que el juicio político en su contra pase al Pleno del Parlamento. En el documento divulgado en la cuenta de Twitter de la Mesa Legislativa se señala que Cruz incumplió funciones y lo acusan de falta de probidad sobre la presunta obtención irregular de carnet de discapacidad. La Comisión de Fiscalización indica que pedirían al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, remitir el informe de Fiscalía, Contraloría y Servicio de Rentas Internas SRI para aportar con los procesos de investigación en curso o que pudieran iniciarse. ¡Uy! Ahora sí que te chingaron. El martes 6 de octubre del 2020, el presidente de la corrupta y discapacitada Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que la Comisión de Fiscalización ya notificó a la presidencia sobre la aprobación del informe, que concluye que el sensei del fraude, Cristian Cruz, incumplió las funciones dentro de ese organismo. Hay que cumplir con el plazo que la ley establece de difusión y luego 5 días para convocar. El martes 13 de octubre sería convocado a juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, señaló el presidente de la corrompida Asamblea de Litardo. El domingo 4 de octubre, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe con los cuestionamientos a Cruz, pero decidió que sea el Pleno de la Asamblea el que decida cuál será su suerte. Ese cabrón va a morir. El interpelante Henry Kromfle del Partido Social Cristiano lo acusa de 3 posibles irregularidades: obtención de un carnet que acredita un 81% de discapacidad, entrega de documentos alterados en su primer intento de ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2009, además de haberse atribuido funciones al aprobar 2 reglamentos internos del Consejo de Participación de forma unilateral, cuando lo correcto era que lo hagan los 7 integrantes de esta entidad. Según los legisladores, todas las acusaciones han sido fundamentadas, pero esta última tendría el mayor peso porque incluso 55 días después de haber sido emitidos los reglamentos, el funcionario reconoció que derogó los reglamentos.
acuerdos, pero no porque se haya dado cuenta de que se equivocó, sino para poder debatir y llegar a acuerdos con los demás consejeros, algo que hace más de 6 meses no se ha visto en Participación Ciudadana. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ahí también, como dato perturbador, se puede decir el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Cobra Kai del fraude, Cristian Cruz, tramita una demanda por calumnia en contra de María Fernanda Rivadeneira, una de las integrantes de este organismo. Por sorteo, el 2 de octubre pasado, el trámite recayó en la sala especializada de lo penal de la Corte Nacional, compuesta por los jueces Iván León, Lucía Tolero y Daniela Camacho, quien la preside. Al respecto, Rivadeneira dijo este lunes 12 de octubre del 2020 que aún no ha sido notificada al respecto. No ocultó su sorpresa e incluso deslizó una carcajada, pero apuntó que esto le permitiría ratificarse en sus acusaciones contra Cruz en los tribunales. La consejera sostuvo que hay evidencias de que el funcionario obtuvo de manera irregular un carnet que le otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva, y recordó que ella lo denunció el 22 de julio pasado ante la Fiscalía por estos hechos. Yo he sido quien ha denunciado ante la Fiscalía, ante la Asamblea Nacional, por la obtención de manera irregular de un carnet de discapacidad y que se lo sacó con documentación, como han dicho los médicos, adulterada, expresó Rivadeneira, quien confía en que la corrompida y discapacitada Asamblea terminara por censurar y destituir a Cruz en el juicio político que tendrá lugar el martes 13 de octubre del 2020 en el Pleno a las 11:30 por supuesto incumplimiento de funciones. Además, desde el 29 de septiembre pasado, Cruz tramita una acción de protección con medida cautelar en contra del presidente de la corrompida y discapacitada Asamblea, César Litardo, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. La demanda tiene que ver con la reconformación de la Comisión de Fiscalización encargada de sustanciar el juicio político, un procedimiento que él considera que fue ilegal y que lo priva de un juez competente. La jueza de la Unidad Judicial de la Niñez y la Familia de Quito, Jimena Barragán, aceptó a trámite este recurso y convocó a las partes a una audiencia vía telemática para este martes 13 a las 13 horas. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Salgan! ¡Fuera! El martes 13 de octubre empieza el juicio político con 3 pedidos de cambiar el orden del día y problemas de conexión en la plataforma de las sesiones virtuales. Marcaron el arranque del juicio político al presidente del Consejo de Participación, el sensei del fraude Cristian Cruz. En el pleno de la Asamblea Nacional, la sesión se indicó poco antes de las 13:30, 2 horas después de lo previsto, con 126 asambleístas presentes en la modalidad de videoconferencia. En la sesión 684 en modalidad virtual, a pedido del presidente de la Asamblea, César Litardo, Alianza País, el prosecretario encargado, Javier Rubio, certificó que para este proceso se habían cumplido con todas las formalidades, por ejemplo, que Cruz fue notificado el 11 de octubre para que ejerza su defensa. La asambleísta Mercedes Serrano, Partido Social Cristiano, presentó una moción para que en el pleno solo se diera lectura a la parte resolutiva del informe que emitió la Comisión de Fiscalización el 4 de octubre pasado para este proceso, que es impulsado por su coideario Henry Kronfli. Serrano también denunció
consideró que Cruz tuvo una mala actuación, mal comportamiento y falta de respeto en contra de los integrantes de esta comisión. Durante el proceso, el cargo le ha quedado muy grande, sostuvo Litardo. Esto se va a poner feo. En ese momento, una posible censura y destitución de Cruz depende de una mayoría absoluta, 70 votos en el pleno de la asamblea. El proceso contra el Karate Kid corrupto de la estafa de Cristian Cruz responde a un supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad que se sustenta en 3 causales: la obtención de un carnet que le otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva, uso de documentos falsos y arrogación de atribuciones. Así pues, Cristian Cruz tuvo hasta 3 horas para ejercer su defensa ante el pleno. Para ello adelantó que presentará argumentos contundentes que son hechos de hace una década, no de su gestión, y que hay reglamentos del Ministerio de Trabajo y la Contraloría a su favor. Además, el sensei Cruz del fraude aduce que la actual comisión de fiscalización carece de legitimidad, basados en un pronunciamiento del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, de que no podía ser reestructurada por la Asamblea. Allí se sustanció el juicio político. Independencia de funciones. A pocas horas antes de arrancar la sesión, el Parlamento emitió un comunicado en el que señaló que no está dispuesta a que se transgreda el principio de independencia en sus acciones fiscalizadoras y de control político, ya que en caso de interferencia de poderes se reserva el derecho de iniciar procesos legales y políticos en los casos que ameriten en contra de aquellos funcionarios que no respeten la autonomía legislativa. La Asamblea ha iniciado el trámite de enjuiciamiento político en contra de Cristian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación, respetando el derecho a la defensa como garantía básica del debido proceso, en virtud de lo cual solicita que no se violente la facultad fiscalizadora de esta entidad legislativa e insta a las demás funciones del Estado, en especial a la Corte Constitucional y a los órganos jurisdiccionales, a que no interfieran en este juicio ciudadano de carácter político. Insistió acción de protección frente a su interpelación. Cruz, el 29 de septiembre pasado, presentó una acción de protección con medida cautelar. Una jueza de Quito aceptó a trámite el recurso y convocó para el día martes 13 de octubre a las 13 horas a una audiencia telemática. A esa misma hora, no obstante, se desarrolla el juicio político. Por otro lado, Cruz tramita una demanda en contra de María Fernanda Rivadeneira, una de las integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por supuesta calumnia. ¡Viejo sinvergüenza! Cambios en el orden del día. Antes de arrancar con el juicio político en el pleno, los asambleístas Lexi Loor y Juan Cristóbal Lloret de Revolución Ciudadana y María José Carrión de Alianza País pidieron cambiar el orden del día. Loor planteó una resolución para pedir la comparecencia del ministro de Transporte para que presente un informe sobre el contrato para la construcción de un hospital de Pedernales. Carrión formuló un llamado para que autoridades del Ejecutivo comparezcan al Pleno y se suprima los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria, que a su criterio impide que se garantice la estabilidad laboral de los salubristas. Por su lado, Lloret propuso que la Asamblea discuta una resolución para que este poder del Estado comunique
comunique al Banco Interamericano de Desarrollo BID sobre el contenido del artículo 153 de la Constitución, que se prohibiría al ex ministro de Finanzas, al chico que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino, Richard Martínez, a ocupar un cargo en este organismo. ¡Bien hecho! Según expediente, el pasado 4 de octubre la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que evidencia contradicciones del funcionario, quien también cuenta con una licencia de conducir tipo E, apropiada para camiones cuando le correspondería una apropiada para personas con discapacidad. Durante la fase de sustanciación de este proceso, autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y la Escuela de Conducción ANETA revelaron que Cruz pasó con una calificación de sobresaliente en las pruebas psicosensométricas para su permiso de conducir. Así indicó el Cobra Kai del vehiculado Cristian Cruz: soy una persona con discapacidad y por presentar esta condición estoy siendo discriminado. Soy un hombre honesto que ha luchado por la transparencia, y que las acusaciones de Henry Kronfe del Partido Social Cristiano son falsas, que una obtención irregular del carnet de discapacidad hace 11 años y la supuesta presentación de documentos falsos de un concurso que ocurrió hace 9 años y no en el ejercicio de sus funciones. No es motivo de un juicio político que hubo 3 violaciones al debido proceso, falta de juez competente, incumplimiento de requisitos de firmas e inobservancia del procedimiento en torno al carnet de discapacidad auditiva y visual, que combinadas dan el 81%. Dijo que es legal y que fue entregado por el CONADIS, y que la denuncia de una supuesta irregularidad fue desestimada por el fiscal Patricio Navarrete, que la licencia de conducir la obtuvo en 1994, antes de su afectación, y que en el 2016 la renovó, y que para ello tuvo que ponerse lentes, pero que no usa audífonos porque le duele la cabeza. En torno a la acusación de la arrogación de funciones, el acusado indicó que carece de verdad y que no es causal de juicio político, que no está contemplado en el ordenamiento jurídico, esto en referencia a la emisión de un reglamento para regular el mantenimiento del parque automotor del Consejo, la fijación y cobro de viáticos para funcionarios. Dijo que es competente para emitir los reglamentos administrativos internos. En la réplica, Cruz afirmó que lastimosamente que en esta época de pandemia, a como de lugar, quieren encontrar culpables de donde no hay figura jurídica ni sustento alguno. Recordó a los asambleístas que estamos en una época de extinción donde deberíamos estar unidos, solidarios, diciendo la verdad y no encontrando responsables de cosas inexistentes. Entendamos que la vida es corta, que somos transitorios y pasajeros. Hoy estamos aquí y seguramente el día de mañana estamos del lado contrario, anotó en su defensa el maestro Splinter de la corrupción, Cristian Cruz. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Los argumentos que dio Cristian Cruz ante la Asamblea no impidieron su censura y destitución del Consejo de Participación Ciudadana, ocurridas este martes 13 de octubre del 2020. La resolución se aprobó con 124 votos a favor y 5 abstenciones de entre 129 asambleístas presentes, una cifra que superó ampliamente a la mayoría absoluta de 70 votos que la Constitución requería para esta
decisión. La moción fue presentada por Henry Kronfle después del proceso que tomó 9 horas en la sesión 684 del Pleno. El asambleísta social cristiano impulsó la interpelación por supuesto incumplimiento de funciones y falta de probidad al señor Cristian Cruz Llerena, la falta de ética y moral, principios y valores, la falta de probidad notoria. Debemos censurarlo por la ilegalidad y el incumplimiento y arrogación de funciones. Debemos destituirlo, dijo Henry Kronfle. Así pues, el interpelante Henry Kronfle ratificó las acusaciones en contra de Cruz y rechazó las amenazas realizadas a los legisladores y aseguró que el carnet de discapacidad obtenido en el 2009 fue presentado en el concurso de oposición y méritos de 2009 para entregar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual se benefició con 2 puntos, que en el año 2011 renovó la licencia de conducir tipo E con exámenes psicosensométricos que no reflejan que exista una discapacidad y que para ese proceso no presentó su carnet que señala que posee una discapacidad del 81%. Además aseguró que la Agencia Nacional de Tránsito ANETA y la Fundación Vista para Todos, que comparecieron a la Comisión de Fiscalización, manifestaron que de los expedientes que reposan en cada institución no reflejan que exista una discapacidad del 81% visual y auditiva. En torno a la arrogación de funciones, Kronfle dijo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió 2 reglamentos en menos de un año y que luego de 55 días de emitido lo declaró nulos porque esta atribución le correspondía al Pleno y que una arrogación de funciones constituye falta grave y por lo tanto son causal de destitución del funcionario público. ¡Sayonara, tonto! El reemplazo, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponderá asumir la presidencia de este organismo a la vicepresidenta Sofía Almeida, mientras que a César Ulloa Alterno de Cruz le corresponderá reemplazarlo como consejero. Cruz estuvo solo 13 meses a cargo, así ocurrió la misma suerte de José Carlos Tuárez, el cura más corrupto de la historia, el ladrón o corrupto de Sotana, quien le antecedió en la presidencia de este organismo, y otros 3 consejeros en cuyo caso la censura y destitución se dio por 84 votos el 14 de agosto pasado. De mi iglesia. El socialcristiano Henry Cucalón señaló que este proceso representa también el juzgamiento al abuso institucionalizado de un organismo que estatiza la participación ciudadana, desnaturalizando el Estado de Derecho y la democracia. Es así que hace un año ya destituimos a un pillo que mancilló la sotana y hoy es el turno de un farsante con kimono, dijo en referencia a Tuárez, quien era un cura, y a Cruz, quien practica artes marciales. El primero además enfrenta una condena por gestión de cargos. Los asambleístas del Partido Social Cristiano fueron aludidos por el samurái de la falsificación, Cristian Cruz, quien acusó a esta organización política de pretender asumir el control del organismo con Sofía Almeida. Aseveró que ella tiene una larga trayectoria familiar social cristiana, el carnet de discapacidad, la defensa que hizo Cruz del carnet que le otorga el 81% de discapacidad visual y
auditiva una licencia de conducir tipo E apropiada para camiones y de que estos no debían ser sustentados para su interpelación. No convenció a ningún legislador. Por favor, señor Cruz, no nos quiera ver la cara de tontos a los ecuatorianos, reaccionó Fernando Flores de Creo. Durante el debate a esa indignación se unió Franklin Samaniego de Revolución Ciudadana. Señores asambleístas, quiero que ustedes hagan con su mano derecha un puño y se lo coloquen en cualquiera de sus ojos. Permitan que pase más o menos medio centímetro de luz por ese puño. Ese es el grado visual que tiene una persona con 76% de discapacidad visual. Esa persona no puede obtener una licencia de conducir profesional, agregó Flores. Tienes toda la maldita razón. Durante la sesión, ningún asambleísta salió en defensa del Karate Kid criollo y corrupto de Cristian Cruz. Tampoco les convenció cuando él dijo que estamos en una época de extinción donde deberíamos estar unidos, solidarios, unidos por la verdad y no encontrando responsables de cosas inexistentes. Advertencias en su estrategia de defensa, Cruz recurrió a las advertencias de que el caso podría llegar a instancias internacionales tras advertir violaciones al debido proceso y la seguridad jurídica, lo que le valió el rechazo de Ronfle y otros asambleístas como José Serrano de Alianza País. Llama la atención que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acuda a la asamblea a amenazar con el fin de tratar de justificar faltas gravísimas. El juicio político es una garantía para que la sociedad esté protegida contra actos inmorales, dijo Serrano. No cabe duda que es un estúpido. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Helio Peña de Pachacuti, y otros de sus integrantes como Esteban Melo de Revolución Ciudadana, Marcelo Simbaña de Creo y Jaime Olivo de Pachacuti rechazaron que Cruz argumentara una ilegalidad en la reconformación de esta mesa que tuvo lugar en septiembre pasado y que presentara acciones en la justicia ordinaria. Una jueza, sin embargo, rechazó una medida cautelar interpuesta por Cruz al considerar que no demostró cómo o de qué manera existiría una amenaza a vulnerar sus derechos. Siempre estaré presto para poder entender cualquier inquietud en función de la verdad. Nadie debe estar por encima de la ley. Todos somos iguales y recordemos que la vida es corta, finalizó Cruz antes de abandonar la sesión del pleno. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Así fueron las reacciones de los corruptos asambleístas. Hechos los sorprendidos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Helio Peña, por ejemplo, aclaró que la censura y destitución es por la arrogación de funciones cometida en octubre de 2019. Al expedir los reglamentos cuando esa es una función exclusiva del Pleno del Consejo, incumplió sus funciones, pues no observó el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se refiere a las atribuciones del Consejo, que el haber sido descalificado de participar en el concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2009 por presentar documentos falsos, que la obtención irregular del carnet de discapacidad y más aún que no solo solicitó de manera oportuna una recalificación, así como la obtención de una licencia tipo E, teniendo una discapacidad visual y auditiva del 81%, no son causales para el juicio, pero sí constituyen una causal de una censura moral.
José Serrano de Alianza País cuestionó que Cruz haya demostrado una actitud inmoral al afirmar que no puede ser juzgado por el carnet de discapacidad fraudulento porque no fue obtenido en el ejercicio de sus funciones, que su presentación fue confusa y que pretendió, sobre la base de la intimidación a los asambleístas, justificar sus faltas gravísimas que no pueden ser pasadas por alto por el Pleno de la Asamblea. Marcelo Simbaña de Creo comentó que Cristian Cruz cometió varias acciones reñidas con la ética, pues obtiene el carnet de discapacidad, se beneficia de exoneraciones a tributos, pero lo oculta para obtener una licencia de conducir tipo E, y que tampoco es ético amenazar a 137 legisladores con llevar su caso a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que el incumplimiento de funciones se comprueba cuando arrogó funciones al emitir reglamentos sin la autorización del Consejo. El socialcristiano Denis Marín comentó que el funcionario no solo engañó a varios organismos al obtener un carnet de discapacidad de manera fraudulenta, sino también presentó documentos falsos para participar como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En definitiva, el señor Cristian Cruz mintió a la ciudadanía. Cabe recordar que este es uno más de los problemas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que enfrenta también su posible eliminación por dos vías, la una por enmiendas y la otra por reforma constitucional. A esto se le suma la crisis interna que enfrenta el Pleno del organismo, que además no tiene mayor tarea en cuanto a la designación de autoridades. Justamente en cuanto a la designación de autoridades, el Consejo Transitorio no les dejó mucho campo de acción al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La única designación pendiente que quedó fue la del Superintendente de Ordenamiento Territorial. El tema, sin embargo, no presenta mayor avance. En un año y medio no avanzó en el tiempo de Tuárez, y con Cruz ha ido a paso lento. El Consejo devolvió la primera terna para esta autoridad al Ejecutivo y la segunda está en etapa de impugnación ciudadana. Llevaremos esta humillación a la tumba. Y para complementar la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Finanzas insiste en reducir el presupuesto de las elecciones, pero sin embargo en la Asamblea presionan el acelerador para aprobar la reforma constitucional que eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso significa más gastos para las elecciones. La Asamblea se apresta para desarrollar la reforma constitucional que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transformar el legislativo en un organismo bicameral. La Comisión de Enmiendas a cargo del proceso tiene previsto aprobar el informe que irá al Pleno. Se trata de la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, precedida por el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, Pablo Dávila. La iniciativa está en trámite en la Asamblea, ya que la Constitución establece que después de la recolección y validación de las firmas, la Asamblea debe realizar dos debates con 90 días de diferencia. Si se aprueba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe pasar a votación de todos los ecuatorianos en un referendo. La idea de la Comisión de Enmiendas, liderada por Elizabeth Cabezas, es que el referendo pueda realizarse con las elecciones del 2021, y aunque las fechas son justas, podría cumplirse para la segunda vuelta electoral prevista para el 11 de abril de 2021.
de aprobarse el referéndum, el Consejo Nacional Electoral debe convocar al referendo dentro de 45 días siguientes, es decir, justamente hasta febrero. El problema monetario de un referendo, sin embargo, presenta un problema en términos de recursos. El gobierno está desfinanciado y el Ministerio de Finanzas esperaba que el Consejo Nacional Electoral pudiera reducir el presupuesto de los comicios, que asciende a 114 millones de dólares. Los reclamos del Consejo Nacional Electoral se basan en que el gasto es mayor al de las seccionales de 2019. Sin embargo, la mayoría de organismos electorales defiende el monto, pues no se puede comparar elecciones locales con nacionales. Además, el gasto aumenta debido a las seguridades que se necesitan implementar para garantizar la seguridad durante la pandemia. Sin embargo, el posible referendo puede llevar a aumentar más aún el presupuesto. La consulta popular de 2018 costó alrededor de 40 millones de dólares. Por tanto, para evitar ese gasto, la idea es justamente incluir el referendo en las elecciones, sea en la primera o la segunda vuelta electoral de 2021. En este segundo caso, el único monto que aumentaría sería la impresión de la nueva papeleta. Hombre, unos genios. La votación de la reforma constitucional. Uno de los problemas para llegar a los debates de las reformas constitucionales es que no hay claridad en cómo aprobarla. Ni la Constitución ni la ley de la función legislativa establece cuántos votos son necesarios para que la propuesta sea aprobada. El tema genera preocupación dentro de la comisión de enmiendas, pues hay un vacío legal. De momento se maneja dos opciones: incluir la votación necesaria para la aprobación en las reformas de la ley orgánica de la función legislativa, aprobar una resolución del pleno que apruebe cómo se va a votar la reforma parcial a la Constitución. Las reformas a la ley de la función legislativa se establece que la votación para este tipo de cambios en la Carta Magna deberá hacerse artículo por artículo. Si las reformas llegaran a aprobarse, sentarán la base para los debates sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El contenido del informe, la comisión de enmiendas prevé dejar los temas más polémicos para la decisión del Pleno de la Asamblea. Estos son la transformación de la Asamblea Nacional en un organismo bicameral integrado por Cámara de Representantes y Senado, y la posibilidad de destituir a los jueces constitucionales en casos de delitos contra la administración pública, como peculado o cohecho. En lo que sí hay un acuerdo es en la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También en las reformas para fortalecer la Fiscalía General del Estado, que separaría a esta institución de la función judicial. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi comentario final, bueno, ¿qué podemos decir? Chao, Sensei Cristian Cruz, a este maestro Splinter, pero es maestro Splinter por lo rata que es. Pero bueno, en fin, toda esta explicación le decimos adiós, y ya era hora que este corrupto mentiroso se vaya a la casa. Pobre hombre, 81% de discapacidad, ahí de gana estaba vegetando, forzando la vista y el oído, aunque es una pena que no se dé la censura y la destitución de varios asambleístas, jueces, fiscales y funcionarios públicos del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral. La verdad, puro discapacitado, mentiroso, trabaja y legisla para el Estado. Esperemos que las próximas elecciones los ecuatorianos seamos más sensatos y votemos con la cabeza y no con el trasero. Respecto a la eliminación
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que eso, en lo personal, era crónica de una muerte anunciada. La verdad, esa pendejada no servía para un carajo. Es mi opinión, pero me gustaría leer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo acontecido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Leo sus comentarios. Esa es una excelente pregunta. Bueno, chicos y chicas, es todo de mi parte. Muchos saludos a todos mis suscriptores, muchas gracias por la atención prestada y por la confianza depositada en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Para quienes no estén aún suscritos, denle click a la campanita para que sean los primeros en ver los videos de estreno de su canal. Y no se olviden de regalarme un pulgar arriba si les gustó este video. Por favor, comenten sobre este análisis hecho. Recuerden que su opinión es importante para mí y para nuestra comunidad. Se despide su amigo e informante el señor X, quien les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, y para quienes estén comiendo, buen provecho. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima entrega.